Vamos a comenzar. Padre amado, Padre bendito, muchas gracias por la oportunidad que nos dejas de poder conectarnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque comienza el descanso. Gracias, Señor, porque Señor, muchos les has dado la oportunidad, Señor, de que hoy, viernes, sea como su último día laboral y puedan descansar el fin de semana. Tal vez muchos no, Padre, pero sabemos que van a encontrar el momento, Padre, para poder descansar en ti. Señor Jesús, permítenos que a partir de hoy podamos descansar en ti, podamos aprovechar cada minuto, cada hora. Y Señor, ponemos en tus manos, Señor, todas las necesidades. Señor, ponemos cada situación de mis hermanos en tus manos, Señor. Seguimos poniendo, Señor, en tus manos todas las situaciones que hay ahorita, Señor, desde terremotos, inundaciones, Señor, todas las señales que se están viendo, Señor, día con día, Padre, las ponemos en tus manos. Te pedimos que nos permitas volver a ti, Señor, tener ese arrepentimiento real, Padre, y Padre, que todo valga la pena, Señor, el poder conectarnos, el poder aprender de ti, el poder leer, escudriñar, Señor. Permite que todo valga la pena, Padre. Limpia y escudriña nuestros corazones de toda maldad, de toda injusticia. Y permite que tu Santo Espíritu sea quien lleve, Padre, el tema, Padre, que sea tu Santo Espíritu y no sea mi carne, no sea mi sentir, sino seas tú, Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de servirte. Límpianos y santifícanos, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por un viernes más. Ay, hermano, no sé tú cómo has sentido las semanas, pero el tiempo se va súper rápido. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se acortarían los días y parece que así está siendo, hermano. Pasa la semana y cuando ves ya es otra vez lunes, ya es otra vez miércoles y así. Se va muy rápido, pero gloria a Dios que podamos estar conectados en su nombre. Estamos, hermano, en Romanos 12 y nos hemos ido un poco despacio. El versículo 1 y 2 nos han abarcado dos sesiones, hermano, en las que hemos visto qué significa culto racional, que es presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que no nos debemos de conformar a este siglo, hermanos, porque nosotros ya tenemos pues la mente de Cristo. ¿Sale? El día de hoy vamos a abarcar a partir del versículo 3, pero te lo voy a leer desde el 1 para entrar nuevamente en contexto de lo que nos quiere decir el Señor a través de Pablo. ¿Sale? Dice, deberes cristianos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya vimos cada uno de estos conceptos, hermano, y algo que el Señor hacía ahorita recordar es que culto racional, hermano, recuerda que la palabra culto es rendir adoración, dar adoración. Racional es de lógico, de raciocinio, y quiere decir que hagamos ese culto, esa adoración prestando un servicio, porque eso es lo que veíamos. A través de un servicio es que nosotros presentamos ese culto racional. Nuestra mente, pues ya no es nuestra mente porque ya tenemos la mente de Cristo, lo dice la palabra. ¿Sale? Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, debemos de saber que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Nuestros pensamientos son así, hermanos, de chiquitos, a los pensamientos grandes que tiene y los propósitos que el Señor tiene con nosotros. Dice aún la palabra. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Pero a veces nos desesperamos y hacemos nuestra voluntad, ¿sale? Entonces, lo que aquí el Señor a través de Romano nos quiere decir que su voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Hermano, siempre que pidamos algo al Señor,
No se te olvide decir, Señor, que se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. Es algo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba en ese momento de tribulación, de aprieto, de presión, él comentó esta parte. Señor, si es posible que no acontezca esto, que no me pase esto, pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. De igual manera, hermano, hay que pedirle al Señor que nos ayude aún a soltar nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros afanes, todo lo que traemos en nuestra mente y que nos hace que sobrepensemos, hermano, y que le digamos, Señor, tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Entonces, si es buena, agradable y perfecta, Señor, no me tengo por qué angustiar, no me tengo por qué preocupar, no tengo por qué afanarme, porque sé, Señor, que todo está bajo tu control. ¿Sale? Entonces, y siempre decir que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Aunque nos cueste, hermano, pero es mejor que se haga la voluntad del Señor a la de nosotros. ¿Sale? Y a partir de hoy, vemos el versículo 3. Vamos a escudriñar. Fíjate, qué importante. Después de que Pablo le dice a los romanos esta parte de que la buena voluntad del Señor, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta y que por eso nos teníamos que presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es nuestro culto racional, les decía también esto. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros. Pablo sabía perfectamente qué es esa gracia. La gracia es ese regalo, hermano, es ese don inmerecido. Pablo pudo sentirlo y vivir esa gracia. Pablo mataba a los que creían en Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, hermano. Pablo era ortodoxo. Pablo era fariseo de fariseos. Y él sabe perfectamente que Jesucristo llegó a su vida y que le dio este regalo tan hermoso y tan precioso que hasta hoy en día tú y yo lo tenemos, que es la gracia. Y la gracia, hermanos, como lo hemos venido estudiando en el libro de Romanos, no es permiso para seguir pecando. Al contrario, la gracia es para seguir esforzándonos para llegar a la estatura del varón perfecto. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Pablo sabía perfectamente qué se le había dado. Por eso él dice, yo sé qué gracia se me ha sido dada. Y ustedes también, romanos, deben saber qué gracia les ha sido dada. Y ahorita a nosotros, la palabra que es viva y eficaz, nos sigue diciendo y confrontando el Señor. Tú sabes la gracia que te he extendido. Tú sabes la gracia que te he dado. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pablo les estaba diciendo aquí a la iglesia que no debemos tener, hermano, un alto concepto de sí. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver cómo nos lo dice Logos Calogos. Acompáñame a esta paginita. Logos Calogos, ay, a ver si no. No, sí se puede. Aquí está. Logos Calogos, que es una página donde podemos encontrar en griego o en hebreo las palabritas y ver qué significa. Pero vamos a ver cómo lo maneja en griego. Dice la palabra. Estoy diciendo porque por la bondad inmerecida, ¿qué dice la Reina Valera? Por la gracia que me es dada. Aquí viene la palabra bondad, que es charis, ¿sale? Que es precisamente gracia, ¿sale? Eso es charis, ¿sale? Gracia. Entonces, en la Reina Valera viene como gracia. Ay, déjame, voy acá, porque no me deja desde ahí.
¿Sale? Y aquí dice, por la bondad inmerecida. La habiendo sido dada a mí, a todo a él, estando en ustedes, no estar pensando más de sí, al lado de cuál está siendo necesario estar pensando. En la Reina Valera dice, no tenga más alto concepto de sí. Aquí lo dice, estar pensando más de sí. ¿Qué quiere decir? Esta palabra está un poquito larga, que es juperfraneo, y es tener más alto concepto. Alguien arrogante, alguien con altivez de espíritu, alguien que se eleva, alguien que necesita que le estén aplaudiendo y que le estén dando palmadas de, muy bien, lo hiciste muy bien, eres la mejor o eres el mejor, ¿sale? Pablo les está diciendo que no deben de tener un alto concepto de sí. O, en otras palabras, como lo vemos aquí en griego, estar pensando más de sí, creerse más que los demás. ¿Sale? Eso es lo que les está diciendo eh, Pablo aquí a la iglesia. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Porque yo puedo considerar que estoy bien, yo puedo considerar que soy más inteligente que los demás, yo puedo considerar que yo soy más sabio que los demás, yo puedo considerar que soy más prudente que los demás, yo puedo considerar y yo puedo considerar y yo puedo considerar, yo puedo considerar. Pero Pablo nos está mostrando que no tengamos más alto concepto de sí. Si nos ponemos a analizar, hermanos y hermanas, sin Él no somos nada. Y sin Él no podemos hacer nada. Aún para servirle necesitamos de su espíritu. Aún para compartir de la palabra le necesitamos a Él. Aún para poder congregarnos necesitamos que Él nos ponga el querer como el hacer. En todo momento, hermano, dependemos de Él. Por eso Pablo les decía, no tengan un alto concepto de sí, no sean altivos, no sean orgullosos, no sean vanidosos, no sean arrogantes, no se crean algo que supuestamente son, pero no lo son. Les dice Pablo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a empezar a escudriñar la palabra cordura, pero primero necesito que me acompañes, hermano, a Levítico. ¿Qué nos dice Levítico? Es necesario, hermano, regresar a lo que nos dicen los libros de la ley o de las instrucciones. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Aunque el versículo comienza y dice, santificaos, quien nos santifica es el hermano. No es que tú te vas a bañar y ya te santificaste. No. Recuerda que la palabra santificar es apartado para un uso honroso. Si tú lo quieres apuntar, apúntalo, hermano. La palabra santificar es apartado para un uso honroso. Entonces, dice, santificaos pues. ¿Qué te está diciendo? Vengan a mí los trabajados, los cargados, que yo los haré descansar. Porque mi carga, porque mi yugo es ligero, es fácil. Entonces,
Santificaos pues y sed santos. Te está diciendo, ven a mí para que puedas ser santo. Porque lo dice, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. No es apréndete versículos de la Biblia solamente. No es llena de palabrería. No, es ponlos por obra. Ser hacedores, no solo oidores. Y termina diciendo el versículo 8, yo Jehová os santifico. Él es quien nos aparta para ese uso honroso. Pero tiene que venir de aquí, hermano, el decir, yo me quiero santificar, yo quiero ser apartado para Él, yo quiero ser apartado para ese uso honroso y andar en sus pisadas, porque la palabra dice, andad en sus pisadas, andar como Él anduvo. Entonces yo tengo que ser hacedor de la palabra, guardar lo que Él me está diciendo, ponerlo por obra, para que podamos ser santificados. Ahora, hermano, la palabra cordura, hermano, es sofreneo. Y esta palabra, hermano, quiere decir mente cabal. ¿Sale? Lo que veíamos. Déjame ver si Logos Calogos me lo marca también así. Déjame ver dónde está. Que no tenga, sino que piense de sí con cordura. Es que aquí te lo, sino estar pensando hacia adentro. Fíjate, en la Reina Valera te dice, sino con cordura. Y aquí en el griego dice, sino estar pensando hacia adentro, hacia adentro, hermano. ¿Sale? Y es lo mismo, ¿sale? O sea, es tener moderación, el ser prudente, hermano. ¿Sale? Esta palabra cordura, Pablo les está diciendo, me voy otra vez a Romanos, Romanos, hermano, Romanos 12. Les está diciendo, no tengan un alto concepto de sí, no sean altivos, no sean arrogantes, no se crean más que los demás, no se crean que lo saben todo, no. Dice, sino que piensen con cordura, con cordura. En otras palabras, o tú lo vas a encontrar en otras versiones, sino con prudencia, con moderación, ¿sale? No puedo decir yo soy más que los demás, ni porque, es que yo tengo un cargo en la iglesia y yo soy más. No, no, hermano. Es que yo llevo tanto tiempo en iglesia, entonces yo soy más cristiano que otros. Tampoco, hermano. Es que él tiene un servicio, pero yo tengo 10 servicios. Tampoco. Pablo, hermano, siendo conocedor de las instrucciones, sabiéndose varios rollos o libros de la escritura como Isaías, él no andaba diciendo, yo me sé los libros. A mí el Señor me tiró del caballo y se me reveló. No. Y aunque él quisiera hacerlo, hermano, el Señor le puso un aguijón en la carne. Y si el Señor le permitió ese aguijón en la carne, hermano, fue para que también Pablo considerara, no te sientas más que los demás. Porque Pablo sabía y sabía mucho. Y la forma en la que el Señor llega a él es una forma bien hermosa que tú y yo lo hubiéramos querido también. Nos llegó de diferente manera, pero el testimonio que tiene Pablo también podía hacer que él se envaneciera, que él dijera, híjole, pues miren, a mí me eligió porque yo conozco de la Torá, porque yo me sé el libro de Isaías. No, hermano. Pablo sabía perfectamente que él no se podía enaltecer porque fue gracia. Y tú y yo también, hermano, lo que tenemos como economía.
lo que tenemos como familia, hijos, pareja, lo que tenemos en hogar, lo que tenemos en los bienes materiales, lo que tenemos en iglesia como servicio, lo que tenemos, hermano, como escuela, como trabajo, todo, hermano, ha sido gracias a su mano, ha sido pura gracia. La salvación ha sido gracia, hermano. Entonces, no tenemos que tener un alto concepto de sí como yo sé, yo, ¿no? No, hermano. Tenemos que menguar para que Él crezca. Ese consejo nos lo dejó Juan el Bautista. Entonces, esta palabra cordura, hermano, dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con prudencia, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acompáñame a Corintios, Primera de Corintios. Fíjate qué bonita palabra. Primera de Corintios 9, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 9, del 22 en adelante. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 9, del 22 en adelante. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Recuerda que la palabra evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, mensaje fresco, para hacerme compartícipe de él. Pablo decía, yo me hago débil a los débiles para ganármelo. Y a todos me echo de todo para que de todos modos salve a alguno. Y aquí, hermano, a todos me echo de todo. No creas que Pablo, si uno pecaba, él también pecaba. No, hermano. Sino que no se excluía. Decir, me encierro en esta burbujita porque a mí el Señor me habló, me dio visiones y yo me quedo aquí, haciendo tiendas. Y cada quien que busque su salvación. No. Sino que él hacía reconvenir. No que él, si veía, por ejemplo, a alguien mintiendo, él también mentía. Porque muchas veces esta escritura la sacamos también fuera de contexto, es decir, bueno, pues si Pablo se hacía a otros para salvarlos, pues también hay que hacer lo que los demás hacen. No, hermanos, porque entonces va a pasar de que ellos no se van a convertir a nosotros, ¿no? Si nosotros, más bien nosotros a ellos, ¿no? Entonces, Pablo trataba de ser estratega, de tener estrategia, de ser paciente. ¿Para qué? Para atraer a las almas a Cristo. ¿Sale? Eso es lo que tenía Pablo. Y luego dice, y esto me hago a causa del Evangelio. Él buscaba tiempo para ir de lugar en lugar a visitar iglesias. Pablo fue un turista, y lo voy a llamar así con todo respeto, un turista del Evangelio, porque iba a una ciudad y se abría una iglesia, iba a otra ciudad y veía cómo iba conformándose esa pequeña congregación, esa iglesia, iba a otro lugar y empezaba a predicar y mandaba cartas de cómo estaban y decía, aun cuando él estaba preso, igual mandaba cartas y decía, deseo ir pronto a veros, pero ahorita estoy atribulado, ¿no? Entonces Pablo andaba en lugar que iba, Pablo, su propósito era, tengo que compartir a Cristo, tengo que compartir de esa gracia que a mí me ha sido dada. Si hubiera sido otro hermano, le hubiera dicho, no, pues a mí llévenme en los barcos, yo me quedo en el barco y desde ahí empiezo a predicar. O ustedes, mis discípulos, porque Pablo también tenía discípulos, prediquen, yo aquí me quedo sentadito. No, Pablo
hacía la labor de misionero. Iba y buscaba a siervos que le pudieran ayudar. Y cuando él no estaba en la iglesia presente, dejaba encargados. Y entonces él decía, yo quiero ser compartícipe del evangelio. Hermano, tú y yo realmente también queremos ser compartícipes del evangelio. ¿O esperamos a que alguien más lo haga? Fíjate lo que es el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo pone a el ejemplo de un deportista, de alguien que se está preparando para una carrera en el atletismo. Y él dice, ¿no saben que todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Muchos pues, se pueden jactar y decir, yo llevo tanto tiempo de cristiano, yo tengo tantos servicios, yo conozco muchos versículos de la Biblia y me los sé de memoria. Yo ya leí la Biblia no sé cuántas veces y están corriendo en el Evangelio, a su manera, pero están corriendo. Pero aquí Pablo dice, pero solo dice, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Y aquí no te está diciendo compite con los demás, compite con tus demás hermanos. No, porque la carrera en Cristo, hermano, no es cuánto tiempo llevas, lo hemos venido hablando. No hemos visto cuántos versículos te sabes, cuántos sirves, cuántos ministerios, cuántos dones. No, hermano, la carrera en Cristo es perseverancia, constancia. Tú estás corriendo mirando al blanco, sirviendo al blanco, a Jesús. No para, ay, le voy a ganar a la hermana Caro, le voy a ganar a la hermana tal, le voy a ganar al hermano tal. No, hermano, sino tú estás corriendo porque quieres esa corona incorruptible. Y dice aquí, en el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hermano, muchas cosas tenemos que depurar en nuestra vida para que podamos correr. Tenemos que quitarnos muchas cosas para tener que luchar. Efesios 6 nos da el ejemplo de la armadura del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tus fuerzas, hermano. No en lo que sabes. No en lo que manejas bien. No, sino en Él. Fortalécete en Él. Y dice, y ponte la armadura. No te dice cada año, hermano. No te dice cada que venga una fiesta del Señor, cada que haya Santa Cena. No, todo el tiempo tenemos que ponernos esa armadura y nos vamos a tener que abstener de muchas cosas. ¿Cómo qué? Pablo se tenía que abstener de mucha religiosidad, hermano, porque él era fariseo de fariseos. Y él tenía que saber que ya no era la religión, ya no era el dogma, ya no era la cuadratura, ya no era el fariseísmo, ahora era Cristo. Tú y yo nos tenemos que quitar mucha basura que traemos, que tal vez nos gusta a lo mejor hacer cosas que son incorrectas, me lo quito y sigo corriendo, sigo luchando.
¿Me tengo que abstener de muchas cosas? Sí. Tan solo, hermano, un ejemplo, el estar conectado. Tal vez quisieras estar viendo una serie de Netflix, tal vez que hoy es viernes y bueno, falta un día para quincena, ¿no? Aquellos que les pagan en quincena y, pues vamos a salir, a convivir, acá, allá, y tal vez quisieras hacerlo. Y no es malo, hermano, yo te lo he repetido muchas veces, no es malo el que tú te distraigas, el que tú convivas, pero acuérdate que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Pero ahorita dices, dejo mis afanes, dejo mis ansiedades, dejo mis preocupaciones y me conecto. Tengo muchas cosas que hacer, Señor, pero me conecto. Eso es, estoy luchando, o sea, luchando por conocer a mi Jesús, luchando por alcanzar esa corona incorruptible. ¿No es fácil? No es fácil, hermano. El deportista tan solo ve su alimentación, sus horas tal vez haciendo ejercicio. Llevan todo una coordinación en sus tiempos. Por eso aquí Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y aquí Pablo dice, no estoy corriendo como los deportistas, ¿no? Como para aventurarme a ver qué pasa. No, sino que corro porque yo estoy viendo al blanco. Aquí lo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. ¿Qué es golpear el cuerpo, hermano? Menguar tu carne. Muchas veces estamos tan cansados, hermano, que a veces si leemos la escritura y nos vence el sueño y nos vence el sueño y dices, no, mejor ya no la leo. Pero el hecho, hermano, de que tú estés permitiendo que el espíritu te redarguya el decirte, no leíste, hoy no oraste, hoy no me buscaste. Estás golpeando tu cuerpo el decir, no, tengo que leer. No puedo estar un día sin no leer. Por más afanes, tareas, quehaceres, tengo que leer por lo menos un versículo. No me puedo quedar sin leer. No me puedo quedar sin orar, sin comunicarme con mi Padre. Y eso es golpear tu cuerpo, hermano, porque no nos gusta. El cuerpo se siente satisfecho con el azúcar, con lo que le gusta, con lo que le trae satisfacción, con aquello que es de ventura, como lo decía Pablo. Y va a costar, claro, pero un ejemplo nos deja Pablo precisamente. Si yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras versiones más antiguas, aquí no dice lo pongo en servidumbre, dice lo pongo en esclavitud. A ver, vamos a ver cómo nos lo maneja Logos Calogos. Es Primera de Corintios 9, para ver cómo dice aquí que golpea su cuerpo. Primera de Corintios 9. Creo que es 25. Más adelante. Mm, Fíjate, dice, yo pues ahora así estoy corriendo como no, sin estar viendo así. Estoy golpeando con puño, como no a aire golpeando, sino que estoy golpeando bajo el ojo de mí a el cuerpo y estoy conduciéndome como esclavo. ¿Ves que te decía que en otras versiones viene como esclavo? A ver, vamos a ver cómo lo maneja aquí. Jupa, jupopiazo. Golpear bajo el ojo. Fíjate, aquí dice golpear bajo el ojo. A ver, vamos a ver la otra palabrita. Aquí. Dice golpear, puteuk.
Golpear, es decir, contender. Pablo con su mismo cuerpo contendía. ¿Por qué, hermano? Porque los placeres del mundo, los deseos de la carne, las pasiones juveniles, todo aquello, hermano, que causa satisfacción, es bien fácil agarrarlo y llevar esa misma corriente. Y puede ser diferentes luchas. A lo mejor yo tengo que, voy a llamarlo así, golpeo mi cuerpo a lo mejor diciendo, no, esta vez no voy a ver una serie, ¿no? Prefiero conectarme. No, esta vez prefiero ayunar aunque sea unas 3 horas. 3 horas pero sinceras. No, esta vez voy a darle lectura a un capítulo y voy a tener mi cuaderno para escribir, para anotar definiciones, para escudriñar la palabra. Esta vez, Señor, voy a hablarle a alguien del Evangelio. Voy a compartir las buenas nuevas. Hay que menguar, hermanos, para que Él crezca. Por eso Pablo le decía a los romanos, no tengan un alto concepto de sí, sino que cada quien con cordura, con prudencia, con moderación. Y si vas a correr como esos deportistas, hazlo, corre, pelea, lucha. No dejes que tu cuerpo gane, hermano. En algún momento el Señor me permitía cuando presidía en una de las que me tocó, el Señor me llevaba a decir, ¿cómo hacer morir la carne? ¿Cómo podemos hacer morir la carne? Y el Señor llevaba a decir, dejándola que se muera de hambre. Mi cuerpo quiere tal cosa, pero lo niego y digo, no, no porque yo voy a ser fiel a mi Señor. Es que mi carne quiere eso. No, porque yo le sirvo a Cristo y pongo mi vida a servidumbre. Eso es, hermano, golpear el cuerpo, el decirle, no, no quiere decir que tú mismo te des, como golpes, hermano, o cachetadas, no, sino menguar. Que tú mengues y que Cristo reine en todas las áreas de nuestra vida. En Mateo 11:29 al 30, te lo citaba hace ratito, el Señor Jesús dice, venid a mí todos los cansados y trabajados. Ven a Él, hermano, ven a Él. Y dile, Señor, me siento cansado, me siento agotado, me siento triste, me siento amargado, me siento defraudado, siento que te he fallado, nada me sale. Así como te sientes, hermano, ve a Él, porque Él es el único que te puede santificar. Ahora decía algo en Romanos, conforme a la medida de fe, decía Romanos, conforme a la medida de fe es 12 conforme a la medida de fe, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí, hermano, te quedas considerando, o sea, a la fe le podemos poner límites, a la fe le podemos poner cantidades, como decir, ah, bueno, es que al hermano tal le dio 1 kilo de fe, a la hermana tal le dio 400 gramos de fe. No, hermano, no es esa medida, no es esa medida. Esta medida, cuando tú la buscas, hermano, en griego, es metrón y significa, hermano, altura, no en cantidad, no en límites, sino en la altura. Y ahorita vamos a leer una escritura. Acompáñame a Juan, porque podemos poner pretexto eso, ¿no? De, ay, pues es que sí, tú tienes más fe, a ti el Señor te ha de haber dado más fe, te ha de haber dado más litros que a mí de fe. No, no está hablando de eso, hermano. ¿Sale? Por eso es importante conocer aún las definiciones de
cada palabra que viene en escritura, hermano, para no sacar cosas que no. Juan, Juan 3, Juan 3, 34. Vamos a leer desde el 31. ¿Sale? El que viene de arriba. Pon mucha atención. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, hermano, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales y banales habla, hermano. El que viene del cielo, nuevamente lo confirma, es sobre todos. 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Sale? El que recibe su testimonio, si tú y yo hemos recibido el testimonio de Cristo, vamos a andar en sus pisadas, vamos a andar como Él anduvo y no necesitamos decir, yo creo en Jesús, sino que el testimonio habla que Dios es veraz. Lo que hacemos, hermano, es en lo que creemos. Lo que hacemos habla en quién estamos poniendo nuestra confianza. Si realmente estamos poniendo nuestra confianza en un Dios veraz o no. Dice el 34, fíjate, ¿eh? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el espíritu, perdón, pues Dios no da el espíritu por medida. Si yo te dijera, no, Romanos 12 dice que con cordura, conforme a la medida que nos ha sido dada. Tú tienes menos que yo, tú tienes 400, yo tengo 60 litros. Si nos basamos en eso, hermano, entonces estaríamos contradiciendo lo que dice Juan. Porque aquí claramente dice que al que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida, por metrón. Él no da el espíritu, dice, pues Dios no da el espíritu por medida. No es que te bases en una medida, hermano. No nos medimos, hermano, con alguien más. No nos medimos con el prójimo, no nos medimos con el vecino, no nos medimos con mi hermano que lleva más tiempo, no me mido con el hermano que tiene más servicios. Mi medida que debo alcanzar es la de Cristo. Es la altura de Cristo, porque ahí sería una medida perfecta. Porque si yo me pongo a medirme al lado de los demás y decir, ah, yo quiero ser como ella o como él, ah, yo quiero esto, ah, yo quiero ese don que él tiene o ella tiene, hermano, los hombres fallamos y los hombres nos van a fallar. Nuestra medida es Cristo, hermano, porque Él es la altura perfecta. Fíjate lo que dice Efesios. Bueno, vamos a terminar aquí. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando Pablo le dice a los romanos, conforme a la medida de fe, no te está diciendo ponle límites, ponle cantidad a tu fe, no, sino es en altura, porque eso es lo que significa metrón, en altura. Y no me tengo que medir con los demás, sino la altura perfecta es Cristo, porque Él es el perfecto, Él es el bueno.
Él es el que nos dio salvación y vida eterna. Él es el Rey de Reyes, no un hombre, no una mujer. Entonces, fíjate lo que dice Efesios. Ay, Dios, ya me salí. Efesios, hermano. Efesios 4:3. Vamos a darlo desde el 11, porque es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Dice, es Efesios 4 desde el 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, si el Señor nos ha dado dones, ahorita lo vamos a ver, el don que te haya dado es para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. No es para andar presumiendo, no es para andar diciendo, yo soy el sanador, yo soy el profeta. No, no, hermano. El Señor Jesucristo dice, aprended en mí que soy manso y humilde. Esto, hermano, es para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Fíjate el 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. No en anchura, hermano, en altura. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, fíjate, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura, altura, de la plenitud de quién? ¿De un hermano? ¿De un miembro de la iglesia? ¿De mi prójimo? De Cristo. Por eso dice lo que leíamos en Romanos, no tengas un alto concepto de sí, sino con moderación, sino con cordura, sino con prudencia. ¿Por qué? Por conforme a la medida de fe que les ha sido dada. Y dice aquí, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No me tengo que fijar en los demás. Si yo me mido con aquel que tiene más dones, con aquel que tiene más cargos, con aquel que tiene más servicios, con aquel que lleva más tiempo en iglesia, con aquel que yo puedo ver perfecto, hermano, me voy a equivocar y me voy a dar topes en la cabeza. Porque a la única altura y estatura que debemos de llegar es a la del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo, no con los demás, porque entonces me voy a equivocar, no con otros creyentes, hermano, con Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él nos dio esa medida de fe. Y debemos de llegar a esa unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Un ejemplo de ello, ¿te acuerdas del publicano y fariseo? Este es un ejemplo claro de qué es tener un alto concepto de sí.
Decía el fariseo, perdóname, Señor. No, ¿cómo decía? No soy como este publicano. Y hacía menos al publicano. Y el publicano, perdóname, Señor, perdóname, en toda humildad el publicano. Y el fariseo, por a lo mejor tener más conocimiento, el ser más letrado, él se creía superior. Pero el Señor, al considerar las dos oraciones, le agradó más la de un publicano que se puso a cuentas, a que un fariseo que se estaba enalteciendo y diciendo, yo no soy como este publicano. Ahora sí, Romanos 12 regresamos. Entonces, hermano, espero que haya quedado claro esta parte de que no nos debemos de medir con alguien más. No. Si tú tienes anhelo de algún servicio, de servir, pídeselo al Rey de Reyes, hermano. Óralo a Cristo. Si tú dices, Señor, yo quiero tener más la disposición para leer, para compartir de tu palabra, ayúdame, pídeselo a Dios, hermano. No te empieces a comparar, porque cuando empezamos a compararnos, hermano, contristamos al espíritu. ¿Tú sabías que el hacer comparación también contrista al espíritu? Y va a haber un tema de eso, hermano. ¿Cómo contristamos al espíritu? Fíjate lo que dice Romanos, y ahorita lo leímos, es parte, va ligada mucho lo que leímos ahorita en Efesios con lo que dice Romanos, porque Pablo se lo dijo a los corintios y también primero se lo dice a los romanos y posteriormente se lo dice a Corinto, a la iglesia de Corinto. Romanos 12:4. Entonces, hermano, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ay, ya está cerrado. Repartió a cada uno, porque de la manera, aquí en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así como tu cuerpo, hermano, tiene aparato circulatorio y que cuando tú ves un aparato circulatorio ves venas, ves el corazón. Vemos, hermano, que el cuerpo está conformado, déjenme cerrar nuevamente. Vemos que el cuerpo está conformado por huesos, por articulaciones, tendones. Y cuando te pones a escudriñar tan solo algo de tu cuerpo, te das cuenta que hay inmensidad de cosas. Que si te llega a faltar la uña, todo tu cuerpo se duele. Que si te llegas a jalar un cabello, te duele. Que si te llegas a tropezar y te pegaste justo en el dedo meñique, híjole, duele. O si te machucaste o si te quemaste y te duele. Porque todo está conectado, pero cada uno de nuestro cuerpo, el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro, tiene funciones diferentes. Si uno falla, obviamente tu cuerpo lo va a resentir y se va a doler, aunque todos tengan diferentes funciones. Esto es lo que nos está diciendo Pablo, porque de la manera, perdón, que un cuerpo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, esta palabra dones es regalos. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, hermano, los dones, los regalos, nos los da Dios por medio de su gracia.
no porque te haya visto muy guapo, muy guapa, no porque te haya visto mucho mejor que el otro. No, es pura gracia, hermano. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No te está diciendo contiende con tu hermano porque tiene el don de profecía. Contiende con tu hermano porque tiene el don de enseñar. Contiende con tu hermano porque tiene el don de presidir. No, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, vamos a ver qué significa la palabra honra. Prefiriéndonos los unos a los otros. Y es lo mismo que acabamos de leer en Efesios, que veíamos ciertos dones. Decía y al de pastores y maestros y al de, no me acuerdo cuál otro dijimos, hermano, ¿no? Pero vemos varios dones. Hermano, ¿qué crees? Que ya se me acabó el tiempo. Vamos a ver qué significa cada uno de los dones, hermano. El de profecía, el de servicio, el de exhortación, el de presidir, el de reparto y el de misericordia. Estos son los que vamos a ver. Y también vamos a ver, déjame abrir otra aquí. Vamos a ver también, hermano, los que acabamos los que acabamos de ver ahorita. Déjame lo abro, hermano, para no parafrasear. Estos. Vamos a ver también qué quiere decir o qué significa el ser apóstol, ser profeta, que este de ser profeta viene con profecía. Evangelista también está relacionado con uno de los que vamos a ver. El de pastor y maestro también va relacionado con los que vamos a ver. Nos marca, si no mal recuerdo, cuatro. Profecía uno, servir dos, enseñanza tres, exhortación cuatro, el de reparte cinco, preside seis, wow, y el de misericordia 7. No pensé encontrar 7, hermano. Gloria a Dios. Recuerda que el número 7 nos habla demasiado en la escritura. ¿Sale? Que es perfecto. Entonces, para terminar, hermano, podemos tener un don de los que nos está aquí mostrando Pablo, o dos, o todos. ¿Por qué, hermano? Porque recuerda que la medida de fe que el Señor nos ha dado no es por límites. Lo veíamos aún ahorita en Juan. No es que le pongamos límites o cantidad, ¿sale? El Espíritu nos ha dado como Él quiere, ¿sale? Pero necesitamos ver qué significa cada uno de estos dones, porque parecieran que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y también, hermano, si el Señor te ha dado uno o más de estos dones, hermano, hay que dar fruto. No puede ser como aquel que se le dieron los talentos y fue y lo escondió. Creo que fue un talento, fue y lo escondió. No podemos ser así, porque el Señor nos va a pedir cuentas, ¿sale? Entonces, es importante que veamos estos juntos con los que vimos aquí, que te voy a decir una cosa. Es lo mismo, fíjate lo que aquí vamos a ver.
Uno, apóstoles. Dos, profetas. Tres, evangelistas. Tres. Cuatro, pastores. Y cinco, maestros. Estos dones, hermano, que están aquí, se relacionan perfectamente y van relacionados con estos siete que vemos acá. Un ejemplo te lo puse, profecía claramente va con profetas, ¿sale? Entonces vamos a empezar a relacionarlos y ver su significado. Yo quisiera dártelo ahorita, hermano, pero me llevaría mucho tiempo. Entonces, es necesario, hermano, que veamos qué significan cada uno de estos dones y que tengamos en cuenta por qué Pablo decía, y esto se lo decía a comunidades, hermano, a iglesias, a congregaciones. Cuidado con que alguno de ustedes tenga orgullo, altivez, vanagloria, que se crea más que otro. Debe de hacerlo con cordura, con moderación, porque hermano, así como Dios da, así también Dios quita. Y esta frase es de Job, pero lo podemos ver más. Job fue porque era un hombre íntegro, hermano, y Satanás pidió zarandearlo. Pero en el caso de Saúl, hermano, vemos que Dios le dio, aún él pudo profetizar, pero todo lo que se le dio también se le fue quitado, tanto físicamente y lo peor, hermano, que nos puede suceder, que nos quiten las cosas espirituales, como por ejemplo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento no es como la del mundo. Podemos decir, tengo gozo, no solo alegría. Me regocijo en el Señor, no solo me alegro. Tengo a mi Señor de cerca, no de lejos. Pero imagínate que se nos quitara por no dar fruto de esos dones que el Señor nos ha dado. Y vamos a comenzar, yo creo, la siguiente semana con esa parábola de los talentos, hermano, porque es importante. Puede que el Señor te haya dado uno o te haya dado varios. Pero no importa si te dio uno o te dio varios, hay que multiplicarlos, hermano. Hay que dar fruto, porque entonces si yo lo escondo, me van a pedir cuentas. ¿Y dónde está el talento que te di? Ah, Señor, lo enterré porque me daba pena, me daba vergüenza, no me creía capaz. ¿Y sabes qué nos va a decir el Señor? Siervo malo, siervo negligente. Entonces, hermano, vamos a verlo la siguiente semana. Ya no puedo avanzar, hermano. Ya no puedo avanzar porque lo demás son ya puros significados de lo que nos va a enseñar qué es esto. Hay una iglesia la primera iglesia que es Éfeso, hermano, del Apocalipsis. De hecho, ya se nos compartió en iglesia. Habla sobre los Nicolaitas. Y Pablo es lo que también trataba de decir esto aquí, hermano. Los Nicolaitas, hermano, querían ejercer poder sobre el hombre. ¿Sale? Vamos a indagar más en esto. Pero ellos querían tener más el poder. De hecho, eso es lo que significa, ¿no? Querían tener más el poder sobre el hombre. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores en conocimiento y en todo. Entonces, Pablo con esto de no tengan un alto concepto de sí, no hay que tenerlo, hermano. Hay que ser humildes, porque el Señor decía, aborrezco a los nicolaítas, aborrezco. Entonces, em, vamos a ver todo esto, hermano, pero hasta aquí le vamos a dejar. No sé si alguien hasta aquí, hermano, quiere comentar algo, participar.
puede hacerlo, ¿no, hermanos? Participen, hermanos. Hola, Carito. Hola, Sai. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Gloria a Dios por su palabra. Fíjense que hace unos días platicaba con mi esposo y precisamente le mencionaba esa parte que le digo que debemos, pues, siempre tener mucho cuidado y tener bien los pies sobre la tierra, ¿no? Hay una alabanza, no recuerdo bien cuál es, pero dice algo así, las manos en el cielo, los pies en la tierra, algo así. No la recuerdo bien, luego, luego se las comparto bien. Pero precisamente yo le decía a, a mi esposo que una de las cosas que a veces pasa con nosotros como cristianos es que nos olvidamos muchas veces de dónde nos sacó el Señor. O sea, cuando uno se acerca a Él y permanece, el Señor hace unas cosas increíbles en nuestra vida, pero sumamente increíbles. Y es triste que ya cuando nosotros estamos, pues se puede decir, restaurados y bendecidos por el Señor, lleguemos a olvidarnos que toda la gloria y la honra es para Él, que realmente nosotros no somos más que polvo, porque eso es lo que somos, somos polvo. Pero sin embargo, Él en su infinito amor nos ha dado tanto y ha hecho cosas tan grandes y maravillosas con nosotros. Y le decía yo a mi esposo que es triste, pues sí, de llegar a olvidarse de que realmente pues Él es el que nos amó. Él es el que nos amó primero, nos rescató, nos bendijo, nos restauró y aún nos dio dones para compartirlos con los demás y ser de bendición para los demás. Pero todo le pertenece a Él. Todo, absolutamente todo, aún nuestros cuerpos, nuestras almas, el mundo entero le pertenece a Él. Y realmente, pues, el mayor ejemplo de humildad es nuestro Señor Jesús. Ahí está el mayor ejemplo que podemos tener, como lo mencionabas ahorita, pues que, o sea, a la altura del varón perfecto, y ese varón perfecto es nuestro Señor Jesús. Y algo que el Señor me mostraba esta semana es que Él ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros, pero en muchas ocasiones llegamos a entristecernos porque decimos, ay, es que ese hermano como habla re bien, o ese hermano baila bien bonito, o así, ¿no? Y dices, ay, ¿yo por qué no puedo hacer eso si a mí me gustaría? Y algo que estaba escuchando el otro día, una prédica del pastor Gustavo, y decía que buscáramos esos dones, que oráramos y le pidiéramos al Señor que nos diera esos dones y que lo creyéramos, que porque muchas personas tenían aún el don de las lenguas y que no lo creían. O sea, ellos mismos teniendo el don, no creían que fuera real, ¿no? Entonces él decía, no, busquen esos dones, oren al Señor que el Señor los bendiga, ¿no? Con los dones y puedan hacerlos crecer, porque al final de cuentas el Señor los dejó para, ahora sí que para su obra, pero pues sí, es ese buscarlos y sobre todo no entristecerse porque nos ha dado dones diferentes y todos tenemos diferentes dones y todos son igual de bellos y de valiosos. Y quería compartirles, ay, perdone, déjenlo busco. Ya tenía aquí la escritura. Mm, En Primera de Corintios, 1, desde el 4 dice, acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él,
en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y pues gloria a Dios por sus dones y que nos ayude a siempre mantener esa humildad. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Así es, hermanos, así es, así es. Una parte está la de, híjole, Señor, tengo tal don, ¿no? Pero nos da miedo, ¿no? Explotarlo y lo escondemos, ¿no? Como la parábola de los talentos. O pasa lo contrario, que a lo mejor pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor si tienes algún don, un ejemplo, el don de hablar en lenguas, y lo explotas, pero nada más para que los demás te vean. Entonces, ahí también, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque dice aún la palabra que todo se haga con orden. Y aún en cuestión en este de don de lenguas, si es para edificación de la iglesia, adelante. Tiene que haber alguien que interprete la lengua, porque si no, hermano, pues entonces los demás se van a quedar como, ¿y qué está diciendo? ¿No? Entonces, sí, a veces el espíritu se manifiesta de muchas formas, hermano. Y qué hermoso es cuando el Señor te da la interpretación de las lenguas. Y es bueno, si tú has visto que tú tienes el don de lenguas, vamos a hablar más de ello, hermano. Pero si el Señor te ha dado el don de lenguas, pide la interpretación, hermano. O pide que alguien más te las pueda interpretar. ¿Por qué, hermano? Porque a veces no sabemos tal vez ni lo que estamos hablando. Entonces, es mejor, si Dios nos ha dado algún don, en este caso que es el de lengua, Señor, que haya la interpretación, porque no vaya a estar diciendo una blasfemia, ¿no? Entonces es importante que todo en orden, hermano. Todo en orden. Creo que ibas a participar, Sai. No, perdón, es que estoy haciendo unas cosas y se me estaba apretando. Ah, ok, Perdón. ok. De hecho, dentro de 8 días vamos a ver, hermano, Primera de Corintios 12. ¿Por qué? Porque ahí vienen todos los también dones y unos son el espíritu de sabiduría, el espíritu de ciencia, el de milagros, el de sanidad. Vienen otros, dones. Pero recuerda, hermano, si el Señor te ha dado un don, es para edificación de la iglesia. ¿Sale? No es para ti mismo. Ah, yo tengo el don de sanidad, es para mí mismo. No, hermano, es para que sirvas a los demás. Es que para que puedas servir a los demás. Y qué mejor, hermano, que comiences desde la iglesia, la congregación, para entonces también poder llevar ese don afuera, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esta parte, hermano, y recuerda, somos un cuerpo y un cuerpo en Cristo. Pues ahí decía ahorita algo muy importante. Ay, es que yo quisiera tener un ejemplo, ¿no? Quisiera tener el don de tal hermano y no lo tengo. Quisiera hablar como ese hermano, ¿no? Quisiera expresarme. Quisiera compartir como él o quisiera tener ese don que él tiene. Hermano, pídeselo a Dios, pero no permitas que eso genere en tu corazón o envidia, uno, o dos, hermano, que contristes al Espíritu por decir, no, pues es que yo quería tal y Dios me dio otro don. Yo quería el de profecía y me dio el de sanidad. No, yo no quería ese. No, hermano, si el Señor te lo está regalando, es por algo, hermano. Y no es para jactancia, no es para jactancia, no es para andar presumiendo, yo tengo el don. Ahora se da mucho, hermano. Ay, no quiero hablar, Señor, de eso, pero
que Dios guarde mis labios, no, no quiero hablar nada mal, pero se da mucho, ¿no? De que la gente sigue porque va a venir el apóstol tal, que porque va a venir el profeta tal, que porque va a venir tal sanador. Y hermano, recuerda que aunque el hermano o la hermana tenga ese don viene de Dios. No es porque el hermano sea muy bueno. Y a veces concebimos, hermano, eh, casi, casi como dioses a las personas que tienen dones, así como sanidades de profecía, y cosas así. Y no, hermano. Cuidemos mucho nuestro corazón. Recuerda que nuestro corazón es engañoso, hermano. Y nos dejamos llevar. De hecho, no creo que no es en esta, creo que es en Efesios, donde dice, no seas llevados por cualquier viento de doctrina. Pidamos también discernimiento, pidamos también madurez, porque si no nos vamos a... Ah, sí. Ay, Ahí está, la hermana está enojada, creo. Este, eh, ya hasta se me fue, hermanos. No, entonces, no sigamos las corrientes, hermano. Pidamos mucho discernimiento, mucho, mucho discernimiento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a veces concebimos como un Dios con D minúscula a los hermanos que traen algún don. Y no, hermano. Recuerda que aún todos, todos, todos se nos ha dado un don. A todos, hermano. Solo hay que pedirle al Señor, confírmame mi don, Señor. Confírmame de todo el cuerpo de tu iglesia, Señor. ¿Qué soy yo? Soy el dedo, soy el pie, soy el muslo. Ayúdame, Señor. ¿No? Muchos tal vez quieren ser solo cabeza, no pie. Pero hermano, no es lo que tú y yo queramos, porque recuerda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No me puedo aferrar a algo que si el Señor ya me dijo, yo ya te di otro, ya te di tal, ¿no? Todos son importantes, todos, hermano, y a veces vemos solo los dones así, por ejemplo, ¿no? En una iglesia tan solo, pues las que danzan, ¿no? Cómo danzan, cómo tocan una guitarra, cómo tocan la batería, hermano, pero hermano, si el baño no está lavado, si no se ponen lonas, que a veces son servicios que a lo mejor no tomamos tanto en cuenta, y que si no barren el agua porque llovió un día anterior, estoy hablando de la iglesia del parque, hermano, hermano, y a veces son servicios que no se ven, ¿no? O que no se toman mucho en cuenta porque la mayoría quiere el micrófono, ¿no? Pero no es así, hermano. No es así. El Señor Jesús lo decía yo una otra vez. Aquel que quiera ser el primero, sirva a los demás. Y ahora lo hemos visto que el Señor nos ha dicho, ¿quieres ir a servir a las naciones? Pues no, empieza sirviendo a tu familia. Empieza con tu familia. Entonces, tengamos también mucho cuidado con ello. Adelante, hermana Fanny. Hola, Carito, buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Igualmente. Gracias. Yo le doy gracias a Dios porque justo el tema que se veía ahorita nos permitió estarlo comentando por la mañana. El Señor nos hablaba sobre efectivamente que una luz no se puede esconder debajo de un almud, pero también nos permitía considerar el corazón con el que se está haciendo el servicio. Dice la palabra que todo es por Él y para Él. Y finalmente, es como parte de la creación que somos, dice que todo lo que respire le alabe. Y creo que con los dones que Dios nos ha permitido tener, algunos todavía no los identificamos, pero yo creo que aún sin identificarlos ya les sirven. Y no es porque seamos buenos, no es porque seamos los mejores, porque por mucho estamos lejos de ello, pero si bien es cierto, por su gracia, porque a Él le agradó que fuéramos parte de la obra que Él empezó, pero también hay que considerar que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, porque en medida de que tú lo hagas de esta forma, no vas a permitir que en tu corazón entre el envanecimiento ni la altivez. Nuestro Señor Jesús
siendo el que les dio el poder a los apóstoles para poder sanar, él no se jactaba de eso. Y todo lo que hacía lo hacía por amor, porque se compadecía de aquellos en necesidad. Porque si recordamos un poquito del testimonio que él vino a dar, él iba a buscar a los enfermos, a los que andaban perdidos, a aquellos que estaban padeciendo. Entonces, si él lo hizo por amor, sabiendo que él es Dios, nosotros, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestro Egipto, ¿cómo no habríamos de servirle con amor, pero no solo a él, sino también con amor a nuestro prójimo? Debemos preocuparnos y dolernos por aquellos que no le conocen, por aquellos que se han apartado, incluso hasta por nosotros mismos y los de la iglesia, porque ciertamente no es fácil seguirle, pero es lo mejor que podemos hacer. Era todo, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Te voy a leer, hermano, lo que ahorita te comentaba, está en Primera de Corintios 12, 22, y fíjate lo que dice. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, hermano, a veces para ti, para mí es, ay, no, pues yo quiero ese, yo quiero el otro, yo quiero el del Miguel, esto, yo... No, hermano, pero volvemos a lo mismo. Si tú tienes el anhelo de algún don, expónselo al Señor. Pero recuerda la palabra clave, Señor, si es tu voluntad, no me quiero afanar, porque si este don me va a llevar a perderme, si este don me va a llevar a envanecerme, si este don me va a llevar a soberbia, a vanagloria, mejor no, Señor. Porque, hermano, somos humanos, somos humanos. Pedro mismo lo tenemos como ejemplo. Señor, yo no te negaría. Y lo negó. Señor, yo voy a ir contigo hasta el final. Y no vimos ahí. Lo mismo puede pasar con los dones, hermanos. Señor, yo te prometo que si me das el de profecía, el de sanidad, voy a ir a las naciones, voy a ir a esto. Hermano, y a veces no nos damos ni tiempo de leer la palabra. A veces no nos damos ni tiempo de estar orando, intimando con Él. A veces no nos damos ni tiempo de ayunar, no te digo todo el día, pero unas horas y decir, Señor, este ayuno no es para pedirte algo. Este ayuno es porque quiero menguar y que tú crezcas en mí. Este ayuno es puro agradecimiento, Señor. Entonces, hermano, dentro de 8 días es necesario que veamos qué dones existen. Y si tú te identificas con alguno, hermano, y dices, Señor, si yo he sentido que es este, pero tú vuélvemelo a confirmar. Y que sea para edificación, no para envanecimiento. Porque el don que tú me des te sigue perteneciendo a ti, Señor. Y si tú quieres, el día que tú quieras, me lo quitas. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Y también cuidado con lo que pedimos, porque así como el Señor nos da esos regalos y esos dones, llevan compromiso y responsabilidad, como te hablaba ahorita el de lenguas. Yo no puedo, si yo tengo el don de lenguas, estar de repente que me dio el don de lenguas en el mercado y empiezo a hablar en lenguas. O que en medio de la calle, salgan, salgan vecinos, tengo el don de lenguas. Los vecinos me dicen, ¿qué le pasa? ¿No? Aún Pablo decía, puedo hablar en lenguas angelicales, pero si no hay amor, entonces, hermano, por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto ha extraviado mucho, lejos de ser una bendición, hermano, ha extraviado mucho, y precisamente aquellos que siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque se envanecen.
hay orgullo, hay soberbia, ya no se tienen los pies sobre el piso. Entonces hay que estar recordando que todo es por Él y para Él. Y a la medida que tenemos que llegar no es a la de mi hermano en Cristo. Puedo ser de edificación, claro, y puedo servir a mi hermano y a mi prójimo, claro, pero no me tengo que medir con él. Tengo que llegar a la medida, a la altura, a la estatura del varón perfecto, y es Cristo. Solo Cristo. No hay más, hermano. No hay más. Podemos ver ejemplos y ejemplos muy buenos en muchos seres humanos, en muchos servidores. Y está bien, y gloria a Dios por esos ejemplos. Pero la medida es Él, es Cristo. Nunca se nos olvide, hermano. Nunca se nos olvide, porque y ahora ya es más de estar envaneciendo, ¿no? Envaneciendo y aplaudiéndole o dándole palmaditas al hombre, ¿no? Y no, hermano. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Toda la honra y la gloria a Dios. ¿No? Veíamos un video donde se los compartía, no recuerdo si era servidores, niños, no recuerdo, donde un hermano compartía y decía él, yo no puedo decir, que me digan gracias, no, todo es gracias a Dios y gloria a Dios, porque si no, entonces yo me voy a estar robando la gloria y las coronas que le corresponden a él. Y es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Entonces, toda la honra, la gloria a Dios, porque por Él y para Él son todas las cosas. La alabanza que les comentaba, nos dices ahí, la alabanza que les comentaba se llama Imagina, habla sobre la iglesia y que nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo. Así es, hermano. Así es, así es. Entonces hay que estar alertas porque hoy se da mucho, ¿no? Hoy se da mucho, sobre todo en las iglesias muy grandes, hermano, se da mucho y que va a venir tal y tal. Hermano, hay que presentar a Cristo, hay que presentar a Cristo. Igual, ¿no? A veces podemos estar escuchando alabanzas, pero hermano, aún fíjate que estás escuchando. Si tú ves que no menciona a Cristo, si tú ves que es una alabanza que no menciona para nada a Cristo, mejor dices, no, Señor, no te está dando la honra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hermano. Y eso es, hermano, lo que tenemos que pedir todos. Discernimiento, Señor, danos discernimiento para saber que sí, que no y que nunca. ¿Sale, hermanos? ¿Alguien más, hermanos, hasta aquí? ¿No? Ok, hermano. Pues vamos a orar y hay que tener algo presente. Aún si vemos a nuestros hermanos que también tenían un don, un servicio, un talento, no nos corresponde a nosotros estar indagando, ¿no? O juzgando. Ay, mira el don que tenía y ya lo dejó. Mira el talento que tenía y mira dónde. No, hermano, hay que orar. Somos miembros los unos de los otros. Y lo que nos corresponde es orar para que el Señor restaure y regrese. Hermanos, si tú supieras cuántos hermanos tenían un servicio y se alejaron completamente, no de la iglesia, de Cristo. El Señor no nos manda apunta, juzga, no, nos manda oren unos por otros, oren unos por otros. Y que el Señor venga ahí a redarguir a aquellos que tenían un servicio. Aún aquellos que están en otras cosas y que tenían un servicio, pero no nos corresponde a nosotros estar murmurando, hermanos. Nos corresponde estar orando. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo se duele, hermano, todo el cuerpo de Cristo también se va a doler. ¿Sale? Entonces, pues vamos a dar gracias, hermanos, y creo que ya no hay nadie más. No, ¿verdad? Creo que no. Pues vamos a poner el servicio en manos del Señor. La siguiente semana pues nos toca escudriñar esperando en Dios que nos dé tiempo para escudriñar cada uno. Y aún se te sigue invitando, hermano. Señor, ¿cuál es mi don? Cuál es tu don, Señor, que me quieres regalar? Que sea tu voluntad, Padre. No me quiero afanar ni aferrar a nada. Que sea tu voluntad. ¿Sale? Pues vamos a
a poner el servicio en manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, muchas gracias, Padre amado, por lo que dejaste, permitiste que se quedara escrito. Pablo sabía perfectamente, Padre, por qué lo escribía. Señor, ayúdenos a no tener un alto concepto de sí mismos, a no estar en orgullo, en altivez, en vanagloria, a no estar, Padre bendito, en orgullo, en arrogancia. Guárdenos, Señor. Tu palabra dice que todo con cordura, con prudencia. Señor, ayúdenos, Señor. Y terminaba el versículo diciendo, conforme a la medida de fe que les ha sido dada. Señor, hoy entendemos que la medida perfecta eres tú y que no nos tenemos que andar midiendo en altura con los demás o comparándonos o tampoco, Señor, envidiando lo de otros, porque, Señor, tú eres ese varón perfecto. Señor, en esta hora te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado, Señor, con arrogancia, con orgullo, con altivez. Si aún al hablar, Padre, hemos hablado más del yo que de ti. Si aún cuando vamos a compartir, hablamos más de nosotros que de ti. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor, y ayúdenos, Señor, a tener moderación, a tener prudencia, Señor. Y que todo se haga, Señor, conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, Señor, prepara nuestro corazón, Señor, para saber, Señor, discernir cuál es nuestro don. Sea uno, sean dos o sean más, Señor. Y poder, Señor, dar fruto al 100 por 1. No esconderlo, Padre bendito, no ocultarlo, Señor, sino ser esa luz, Padre, y poder ser de edificación para el prójimo, ser de edificación para la congregación, ser de edificación, Señor, aún para los de afuera, Padre. Señor, tú confírmanos, Señor, el don o los dones que tienes, Señor. No queremos esconderlos. Queremos, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad. Señor, si alguno de mis hermanos tiene el deseo de algún don, Señor, si es de ti y si es tu voluntad, dárselo, Señor. Gloria a Dios. Y si fuere, Padre, que no, que ese don no es, aún pon paz en el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ayúdenos a no aferrarnos a algo, Señor, que tú nos dices que no, porque a veces somos muy aferrados y necios. Señor, ponemos en tus manos cada servicio, cada don, cada miembro del cuerpo de la iglesia, sea general, sea cada iglesia en lo particular. Señor, aquellos dones o servicios que no se consideran mucho, pero que son de vital importancia. Padre amado, en esta hora yo pongo en tus manos, Señor, a mi hermana Guille, Señor, y a mi hermana Norma. Padre, que por años han ido a barrer el parque, pero que vemos, Señor, que las fuerzas de mi hermana Guille ya no son las mismas, Padre. Levanta, Señor, más varones. Levanta más mujeres, Padre, que podamos llegar, Señor, a ayudar a barrer el parque cuando llueve un día antes. Señor, ayúdenos, Señor. Pon ese querer como el hacer y dispón nuestro corazón, Señor. Es muy fácil, Señor, cuando hay servicios o ministerios en micrófono, Padre, o que ya está preparado todo adelante. Pero, Señor, desde la limpieza del baño, desde el poner lona, amarrar lazos, barrer, poner carpas, Señor, tal vez no se considera. Señor, aún el domingo lo podíamos ver. Hermanos que disponen antes de que inicie el servicio el podar el pasto, Señor, pero que al embarrarse, que al ensuciarse, Padre, pues tienen que ir a cambiarse, Señor, y ya no pueden, Señor, tal vez participar por completo del servicio. Señor, permite, Señor, que nuestras manos estén dispuestas, Señor, a servirte.
Tal vez no tenemos el don de lenguas o el don de profecía o el don de sanidad, pero sí está el don del servicio, sí está el don de ayudar, sí está el don, Señor, de la misericordia. Padre, ayúdenos, Señor, ayúdenos como cuerpo. Señor, aún mis hermanos que se sienten cansados, que se sienten débiles, Señor, aún aquellos mis hermanos que están pasando por tribulación, aquellos mis hermanos, Señor, que ahorita están en pausa, Señor, en alguno de sus servicios. Señor, no permitas que se apague ese fuego, como decía Jeremías. Quise apagarlo, pero no se pudo. Señor, permite que ese fuego siga fluyendo, que ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, siga fluyendo en todos. Padre, úsanos, Señor, como a ti te place, sea barriendo, sea limpiando, sea levantando lona, sea bajando sillas, sea limpiando sillas. Padre, sea presidiendo, sea compartiendo, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y permite que cada servicio, Padre, sea con todo honor, con todo decoro, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Guárdenos de envanecernos o enaltecernos, porque solo tú mereces la gloria y la honra, Padre amado. Confírmanos, Señor, nuestros servicios, nuestros dones. Aun aquellos que desean en su corazón regresar a servir. Abre, Señor, ese camino. Pon ese querer como el hacer. Y, Señor, ayúdenos, Señor, como tú nos mostrabas. Aquel que quiera ser el primero, sirva a los demás. Ayúdenos, Señor, a aprender a lavar los pies de los demás y no tener jactancia en el corazón. Señor, ayúdenos, Padre. Ayúdenos, ayúdenos, Padre amado. Toma control de todos y cada uno de los servicios, Señor, en la iglesia del parque, cada uno de los ministerios, Señor. Fortalécelos, levántalos, guárdalos. Permite que haya santidad, Señor. Y, Señor, permite que todo lo hagamos para tu honra y para tu gloria. Te damos muchas gracias y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. La paz del Señor con ustedes. Que tengan bonito fin de semana. Descansen en el Señor. Dios les bendiga. Un abrazo. Bye. Dios les bendiga, bonita noche. Dios les bendiga. Bye, descansen, Bye, descansen. Dios los bendiga. Dios les bendiga, descansen.